Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 dice: En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Vamos una vez más, mis hermanos, a orar al Señor. Damos gracias, Padre Celestial, esta noche porque podemos estar ante estos capítulos tan emocionantes, Señor, donde tú nos hablas acerca de las misiones, nos hablas acerca de el propósito con que has llamado a tu iglesia para darte a conocer. Permite, Señor, que esta noche esta palabra tuya nos inspire, Señor, nos redarguya y nos comprometa contigo y con la obra que tú haces en medio de las naciones. Usa a este hombre que habla ese instrumento y úfanos a todos los que escuchamos tu palabra, para que podamos servirte fielmente en el ministerio, Señor, dando a conocer a tu Hijo, Señor, en medio de aquellos que aún no le conocen. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Pues, mis hermanos, hoy comenzamos nuevo capítulo 13, la enseñanza ya número 28 del libro de Hechos. Es también, podríamos decir, una nueva sección del libro. Podríamos decir que estamos en la mitad del libro de Hechos. Estamos separados en una línea que separa dos trabajos. Realmente veíamos en la primera parte, podríamos decir hasta el capítulo 12, la predicación del Evangelio principalmente entre judíos, samaritanos, ¿no? Y comenzando a ser predicado a todos, pero todavía no a los gentiles. Pero aquí en adelante vamos a ver cómo el Evangelio es predicado principalmente a gentiles. También vemos en la primera mitad, podríamos decir, un ministerio bastante visible, el del apóstol Pedro, que es usado para predicar el Evangelio constantemente, es usado para llevar las buenas nuevas de salvación a los incrédulos, es usado para visitar las iglesias, es usado para llevar el Evangelio a nuevas fronteras. Pero ahora en la segunda mitad vamos a ver que es más visiblemente el trabajo del apóstol Pablo y sus compañeros. La primera mitad vemos bastante la iglesia en Jerusalén como un centro de la actividad de la obra misionera entre judíos, ¿no? Los samaritanos y Galilea, y en esta segunda mitad vamos a ver más como centro de la actividad de la obra misionera a la iglesia de Antioquía en la predicación a los gentiles. Y de aquí en adelante, mis hermanos, hasta el final veremos los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, veremos cómo él también fue apresado y llevado hasta Roma para dar testimonio del Evangelio. Vamos a ver cómo el Evangelio penetra en nuevas fronteras: Chipre, Asia Menor, Galacia del Sur, Macedonia, Acaya, Grecia, hasta llegar al propio corazón del Imperio Romano, a la ciudad de Roma, de manera imparable. Vamos a ver cómo el Evangelio avanza hasta los confines de la tierra. Y vamos a ver, mis hermanos, como acabamos de leer, solamente 4 versículos. No quise avanzar más, porque estos 4 versículos, mis hermanos, me parece que son un fundamento para entender el resto de los viajes que va a hacer el apóstol Pablo, para entender lo que es la obra, la gran comisión, las misiones. Estos versos no son una regla, pero sí son un modelo donde vamos a ver principios de los cuales aprender como iglesia. Principios que nos van a guiar, mis hermanos, como iglesia local, no solo para servir en nuestra localidad, que nos permita seguir sirviendo y servir cada vez más, sino en la extensión del Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Por ello es necesario que aprendamos ciertas cosas, ciertos principios, mis hermanos, por medio de la palabra esta noche, para participar de esa obra de una manera que pueda ser efectiva y Dios pueda ser glorificado. Entonces, muy importante, mis hermanos, los principios que vamos a mencionar esta noche. Voy a hablarlos de manera general, porque de aquí en adelante, como vamos a seguir viendo esa obra misionera, estos viajes misioneros del apóstol Pablo, pues en diferentes partes de estos capítulos que siguen vamos a ver otros aspectos de la obra. O sea, la enseñanza hoy no es agotar todo lo que hay que hablar lo que son las misiones o la obra, ¿no? Vamos a hablar principalmente de los principios base
¿no? Que la iglesia local tiene que tener en cuenta al momento de participar en esa obra extendida de Dios en las naciones. Entonces, vamos a comenzar ahí en la iglesia de Antioquía, capítulo 13, versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, a primera vista, Lucas, guiado por el Espíritu Santo, nos presenta una iglesia bien distinta a lo que encontramos en Jerusalén. En Jerusalén tú solamente encontrabas los 12 apóstoles, los ancianos, encontrabas judíos, mayoría de Jerusalén y otros que habían quedado del día de Pentecostés que también se habían convertido. Pero siempre encontramos judíos, no encontramos gentiles entre ellos. Pero aquí llegamos a una iglesia que se muestra muy multicultural. Es interesante que no es una iglesia que, como en nuestros días, que encontramos en Bogotá, por ejemplo, la iglesia de los chinos, donde solamente la gente que viene de la China se reúne. O donde yo vivía allá en Israel, había la iglesia de los que venían de Chechenia, había la iglesia de los que venían de Rusia, la iglesia de los que venían de países latinos, la iglesia de los que hablaban hebreo, toda la iglesia dividida por idiomas. Acá no encontramos una iglesia dividida, sino una iglesia unida por el Señor, bastante amplia. Predicaban el evangelio tanto a griegos como a los judíos, y su liderazgo estaba compuesto por un grupo diverso en origen y trasfondo. Vamos a ver un poco los nombres de estas personas y de dónde eran. Así que estaba Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, estos que me son mencionados aquí son el presbiterio de la iglesia, son, podemos decir, los ancianos de esta iglesia local. Y el primero que se menciona es a José, apodado Bernabé, hijo de consolación, de la tribu de Leví, nacido en Chipre, quien vendió su heredad y puso el dinero a los pies de los apóstoles para que se pudieran ayudar a los pobres de Jerusalén, de los que estaban en la iglesia. Era un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, que veía la gracia de Dios y la obra de Dios en las personas y en la iglesia. Era un hombre que ha sido bastante usado, ¿no? Hemos visto cómo él fue usado cuando se convirtió, cómo dio el dinero para los pobres, cómo cuando Saulo nadie quería recibir, él lo ayudó a que la iglesia lo recibiera. Cuando llegó a ver la obra que Dios estaba haciendo entre los gentiles allá en Antioquía, él pudo ver la mano de Dios, pudo ver la gracia de Dios y pudo participar de esa obra. Y aún fue a buscar a Saulo, que estaba en Tarso, para traerlo, para que también participara de la obra que Dios estaba haciendo en Antioquía. Entonces vemos que era un hombre que era bastante usado por el Señor para la bendición de su iglesia. También tenemos a Simón llamado Níger. No se dice mucho de él. Posiblemente oriundo de África, ya que su apodo Níger, que significa negro o de piel oscura, seguramente no correspondía a aquella región. Algunos dicen que podría ser aquel que ayudó al Señor a cargar la cruz cuando los romanos, ¿no?, lo estaban poniendo, porque como también Cirene queda en África, tal vez era ese Simón de Cirene que pusieron a cargar la cruz. Dicen algunos comentaristas, pero la verdad, nadie sabe. Sería grandioso, ¿no?, que aquel que ayudó a llevar la cruz al Señor también terminara llevando el evangelio de Jesucristo a otros lugares, pero no tenemos pruebas, ¿no?, de que fuera él. También tenemos a Lucio de Cirene. Posiblemente era de los hombres de Chipre y de Cirene, que se acuerdan que escapando la persecución, cuando Esteban llegaron a Antioquía y predicaron el evangelio también a los griegos. Tal vez este era uno de esos hombres de Cirene, uno de los fundadores de la iglesia aquí en Antioquía. Tal vez sea el mismo Lucio, pariente de Pablo, mencionado en los saludos en la epístola a los Romanos del capítulo 16, versículo 21. Donde entre sus parientes menciona a Lucio. Tal vez era este Lucio pariente del apóstol Pablo. Estaba también Manaén, que en hebreo puede traducirse Menahem, que significa consolación. Se dice que él se había criado con Herodes el tetrarca. ¿Qué significa eso? Simon Kitzmaker dice al respecto: esto permite suponer que lo que Lucas está tratando de decir es que Manaén era un hermano de leches de Herodes, o sea, había sido criado con las mismas nodrizas que también Herodes, porque en aquel tiempo se acostumbraba a contratar nodrizas que amamantaban y también ayudaban a criar los hijos de las personas importantes, adineradas o reyes, como en este caso de Herodes. Este Herodes es Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea, el mismo que mandó a decapitar a Juan el Bautista.
Pues ya ahí conozco esa idea de quién es, ¿no? Entonces, este Manaén se había criado cuando niño con Herodes. Eran como hermanos, por así decirlo. No de sangre, sino de crianza. En último lugar, se menciona a Saulo de Tarso, ex perseguidor de la iglesia, convertido por el Señor llegando a la ciudad de Damasco, quien llevaba 14 años siendo preparado por el Señor para su llamado como apóstol a los gentiles, ¿no? Tremendo presbiterio, ¿no? Tremendos ancianos. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Aquí no dice a qué se dedicaban ellos. Ellos eran, como decíamos, el presbiterio, el liderazgo, los ancianos de la iglesia en Antioquía, los cuales llama Lucas profetas y maestros. No se dice quién era qué. No se dice estos eran maestros y estos otros dos eran profetas. Tal vez todos eran profetas y maestros, tal vez solo la mitad, tal vez los primeros eran una cosa, los últimos eran otra. No se nos explica. Lo otro aquí que es profetas tiene la connotación de hablar la palabra y maestros de una enseñanza profunda. Quiere decir que había tanto ministerio de la predicación como de una enseñanza profunda. Sí, había como una escuela en Antioquía, una profundización. Eso luego en la historia de la iglesia se dio que una de las iglesias más importantes de los 3 primeros siglos fue la iglesia en Antioquía, donde había una escuela muy importante y muy prominente de teología, que influyó bastante en la historia de la iglesia temprana. Entonces vemos que no solamente en los tiempos que el apóstol Pablo y estos vivieron ahí hubo maestros, siempre hubo maestros y predicadores, ¿no? Entonces un ministerio de predicación y un ministerio también de enseñanza bien profundo. También tenemos lo que ellos estaban haciendo. Ya vimos quiénes eran, a qué se dedicaban en la iglesia, pero también qué estaban haciendo en este momento. Versículo 2. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Muy interesante que los encontramos haciendo como liderazgo es orar y ministrar al Señor. Esa palabra ministrar en griego es la palabra leiturgeo, de ahí viene la palabra liturgia. Este trimestre también estoy haciendo en la escuela justamente esta materia de liturgia que tiene que ver con cómo el pueblo adora y sirve públicamente a Dios en sus reuniones. Entonces esta palabra ministrar aquí, liturgia, tiene que ver con adorar al Señor. Es la misma palabra que también se usaba para la adoración y servicio en el templo en el Antiguo Testamento del sacerdocio levítico, que también es mencionado ya en la epístola a los hebreos, aquellos que ministraban al Señor con holocaustos, que no podían quitar la culpa por el pecado. Esa palabra ministrar allá en Hebreos, creo que es capítulo 8, también es la misma palabra que está usando aquí. Entonces ese servicio que se usaba allá en el Antiguo Testamento ahora es trasladado al Nuevo Testamento. ¿Qué nos muestra eso? Continuidad. En el Antiguo Testamento había una adoración y servicio a Dios que dependía de muchos símbolos, sacrificios, ropas, comidas, días, fiestas y sacerdotes de cierto linaje. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la iglesia del Señor encontramos hombres de diferente linaje dando un servicio, una adoración a Dios que no está sujeta a un templo tipo tabernáculo o un templo hecho de piedras como el de Salomón, sino un templo vivo, donde se ofrecen sacrificios espirituales, donde la adoración es en espíritu y en verdad. Vemos una continuidad, pero lo vemos una adoración mayor y más profunda que la que había en el Antiguo Testamento. Esta adoración a Dios podía estar constituida por oraciones, cánticos espirituales, súplicas, acciones de gracia, pero también es algo que es mencionado específicamente. O sea, no sabemos qué es lo que estaban haciendo, si cantaban, adoraban, se postraban, suplicaban. No nos cuenta esos detalles, pero hay un detalle que es importante, que nos cuenta. Y ayunaban. ¿Qué hace uno cuando ayuna? Pues también se abstiene de comida, pero también, ¿para qué es? Para orar, para pasar más tiempo con Dios. Para ellos era tan importante ese tiempo de adoración a Dios que aún ayunaron y apartaron ese tiempo aún de la comida y de otros asuntos también necesarios para el cuerpo para dedicarse a estar con Dios. El ayuno para el pueblo judío era en ciertas circunstancias muy específicas. Los judíos no es que ayunaban todos los días, aunque los fariseos sí tenían tradición de ayunar varias veces a la semana. Ahora, Dios no estaba pidiendo tal vez que ayunaban, pero ellos tenían un deseo de ayunar. Cuando el pueblo de Dios ayunaba fuera de los tiempos puestos por Dios de ayuno,
era normalmente porque buscaban conocer los caminos de Dios, o buscaban ayuda de Dios o dirección de Dios, como por ejemplo el ayuno de Esther. Fue un ayuno canónico mandado por las Escrituras. Pero el pueblo ayunó porque tenía una necesidad de que Dios los guiara y los rescatara de sus enemigos que los querían matar. Entonces aquí ellos estaban ayunando en adoración a Dios de una manera voluntaria, por lo cual podemos suponer que el presbiterio, los líderes de la iglesia estaban reunidos adorando a Dios y buscando juntos dirección, cuál es muy importante. Es importante también aplicar esto a nosotros. Qué importante es esto, porque los líderes de la iglesia, mis hermanos, normalmente yo siempre de que estoy en la iglesia y cuando iba a reuniones de liderazgo siempre es para planear, es para discutir los problemas que hay, los chicharrones que surgen, el hermanito que tiene ciertos problemas, las dificultades que vienen por delante, asuntos logísticos, asuntos administrativos, muchas cosas que uno puede hablar. Pero qué importante que aquí encontramos al liderazgo de la iglesia orando, buscando a Dios, adorando a Dios. Algo que a veces es difícil encontrar en nuestros días entre los líderes del pueblo de Dios. Parece que la reunión de pastores hoy en día solamente muchas veces es para discutir, hablar de tendencias, hablar de lo que pasa, de dificultades, y muy poco para orar, adorar a Dios y buscar dirección para los asuntos de la iglesia. Es algo muy importante en cualquier ministerio, no solamente aquellos que fueron ancianos o el presbiterio de la iglesia, sino en otros ministerios, por ejemplo, aquellos que suben a la montaña, tienen que orar juntos, ayunar juntos, buscar dirección del Señor, aquellos que estamos yendo al colegio. Si se separó, por ejemplo, el lunes para orar de vez en cuando por las situaciones que pasan allá en el colegio. Es importante apartar tiempo en el ministerio para servir al Señor mismo, deleitarnos en Él, adorarlo por quien es Él y buscar su ayuda y su dirección. Porque, mis hermanos, la iglesia no puede ser guiada, dirigida ni servida por los líderes en su propia carne, en sus opiniones, en su propia sabiduría. Porque en mi experiencia, mis hermanos, yo he estado en reuniones de liderazgo donde se decidía viajar a otros países a hacer supuestamente misiones y no se oraba. Se decía, bueno, ¿a dónde no hemos ido? Yo quedaba en aquellas reuniones como que raro, ¿no? Porque, digamos, yo tenía muchas ganas de viajar a veces. O sea, viajar porque sí, porque sí, a veces le decían, bueno, los líderes de la misión dijeron que chévere sería hacer misiones por allá, entonces vamos a orar para ir por allá. Yo decía, y nos sería mejor que oremos y que Dios, ¿no? Él nos diga dónde, ¿no? Y a veces esa reunión de liderazgo era para decidir por Dios, ¿no? Decidir qué hacer, cómo hacer, pero sin Dios, en la carne. ¿A dónde te gustaría ir? Era más bien como planear un paseo a veces, esas reuniones, más que como algo de misiones. También he estado en reuniones de ancianos, sin ser yo anciano, donde era terrible, hermano, donde casi se agarraban a los golpes los que eran ancianos, donde discutían, gritaban, yo quedaba, llamaba a Pablo David llorando, mi hermano, así fue en las reuniones de ancianos. Yo le contaba y decía, no, eso es pura carne, aprenda que así no es. Aprenda, observe y aprenda para que cuando le toque a usted no haga lo mismo. Cosas horribles, mi hermano. Reuniones terribles donde lo que menos hacía era orar, ¿no? Donde era pura carne, puras decisiones humanas, puras emociones y sentimientos humanos para guiar la iglesia del Señor. Y eso, mis hermanos, terminaba matando y destruyendo la iglesia. Hay tanto que hacer, hermanos, pero no puede ser hecho en nuestras fuerzas, en nuestra propia prudencia y sabiduría. Tiene que ser hecho en la guía del Señor, en la palabra de Dios, en búsqueda del Señor, en adoración del Señor. Y esta es la iglesia que encontramos en Antioquía. Tales líderes y hombres espirituales. Una iglesia muy bendecida, que buscaba a Dios. Ahora, ¿cuál era el motivo de esta súplica, de esta búsqueda? Pues mientras ministraban al Señor y ayunaban. Muy seguramente estaban, como decimos, buscando dirección del Señor, aparte de adorarlo. Muy seguramente estuvieran buscando cómo obedecer el mandato que el Señor Jesucristo les había dado. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Era un gran avance para el evangelio que hubiera sido predicado en Judea, Samaria, y ahora estaba en Antioquía, los gentiles se estaban convirtiendo, pero la misión del evangelio no era solamente hasta ahí, era hasta los confines de la tierra. Y ahora la iglesia tenía que orar qué parte nos va a tocar a nosotros. La iglesia local y los líderes estaban interesados tienen que interesarse primeramente por la obra local, mis hermanos. Es decir, la localidad donde Dios nos ha puesto. Pero si solo nos interesamos por nuestra localidad, ¿no?
y hacemos nuestro trabajo, que hay que hacerlo bien, pero no pensamos en la obra global de Dios, entonces, mis hermanos, estamos cortos de visión, estamos cerrados al plan de Dios que incluye personas de toda lengua, pueblo y nación. Y también olvidamos, mis hermanos, que hay otras iglesias locales aparte de nosotros con las cuales también tenemos que tener comunión y servirnos mutuamente. La iglesia en Antioquía ya había recibido ayuda de Jerusalén varias veces, ¿no? Les enviaron a Bernabé, luego les enviaron profetas que bajaron. La iglesia de Antioquía aprendió de ese servicio también cuando estos profetas, el profeta Agabo se levantó y dijo que venía una hambruna. La iglesia de Antioquía se movilizó y mandó una ofrenda a través de Pablo y Bernabé para ayudar a los santos pobres para que no tuvieran dificultades alimenticias durante esa hambruna, o los hermanos en general. Era una iglesia que había aprendido a trabajar en lo local y aún a servir a otras iglesias en lo regional. Pero ahora había un desafío más grande: llevar el evangelio a nuevas fronteras. Parecía que el evangelio había llegado muy lejos, pero Antioquía, mis hermanos, no es que quedara súper lejos de Jerusalén, tampoco. Estaba en la vecina región de Siria. Estaba a una región de distancia, no es que había avanzado muchas regiones o a un nuevo continente. El evangelio todavía estaba muy centrado en una región muy específica ya en Medio Oriente. Ellos tenían que orar: Señor, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzar? Y mientras ministraban al Señor y ayunaban. Entonces, aquí está lo primero que ellos hicieron. Debemos comenzar por la adoración, la oración y el ayuno dirigido a Dios para que el Señor nos muestre su obra con claridad. Las misiones comienzan orando. ¿Cómo comenzó Pentecostés? Donde por primera vez fue predicado el Evangelio. Estaban, dice, juntos en el aposento alto orando, como 120 discípulos. Estaban esperando lo que Dios les mandó que esperaran y estaban orando. ¿Y qué estaba haciendo ahora la iglesia también en Antioquía? Esperando al Señor, adorándole y orando, ayunando, buscando su dirección. Señor, muéstranos por dónde es, a dónde es que hay que ir. ¿Somos nosotros o son otros? Debemos orar por los intereses de Dios. El Señor vio, mis hermanos, la mies y vio que era mucha y dijo: orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces, una cosa importante que debe hacer la iglesia, mis hermanos, acerca de las misiones, acerca de la obra que Dios quiere hacer, es la oración primeramente. Tenemos que orar. Orar para que Dios haga la obra. Orar para que Dios extienda su reino. Una buena pregunta para nosotros es: ¿estamos orando por el avance de la obra de Dios? Porque a veces solamente oramos por nuestro trabajo, por nuestra familia, por el perrito, por el carro que está fallando, por la situación de no sé qué que viene ahora, por cosas muy son superficiales, por así decirlo, temporales, por las cuales podemos orar, pero a veces solamente oramos por eso, por nosotros. Ni siquiera por la iglesia local, para uno decir, bueno, por lo menos que está centrado en la localidad. No, a veces solamente estamos orando por nosotros. Y no por la obra de Dios. La obra de Dios a veces está en el último lugar. Nos olvidamos lo que estudiamos en el Sermón del Monte, que buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y buscamos la añadidura si no buscamos el avance de la justicia y el reino de Dios. Oramos para que el Evangelio del Señor llegue a otros lugares donde no ha sido predicado. Estamos orando para que el Evangelio pueda llegar a lugares donde Jesús nunca ha sido oído. Estamos llamados, mis hermanos, a participar en misiones primeramente por medio de la oración. Las oraciones comienzan, mis hermanos, orando. Si nosotros como iglesia local en algún momento seremos usados para llevar el Evangelio más lejos, será porque primeramente hemos buscado el rostro de Dios, para que nos ayude, para que nos guíe. Una iglesia que no ora por estas cosas, mis hermanos, no puede ser usada para llevar el Evangelio más allá de estas reuniones que tenemos aquí. Una iglesia que no ora, mis hermanos, de ahí, de esa puerta, no va a salir los predicadores ni la predicación. Una iglesia que no ora por el avance del reino de Dios es una iglesia que terminará orando por vanidades y lo temporal solamente. Solamente por nosotros. Que Dios nos mantenga y nos guarde y nos cuide. Y más nada. Una iglesia diligente, mis hermanos, es una iglesia diligente para orar a Dios por las cosas que le importan a Dios. Y esta iglesia en Antioquía estaba comprometida con lo que le importaba a Dios. Ellos estaban en un tremendo avivamiento de Antioquía. Y le decían, Señor, pero tú quieres más. Guíanos, muéstranos. Lo otro que vemos fue una tremenda dependencia del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo dijo. Uno tiene que comenzar orando.
Pero si Dios no habla por su Espíritu a la iglesia, no podemos salir a hacer misiones, a menos que salgamos a nuestras propias expensas, ¿no? Entonces dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La iglesia clama, la iglesia busca, pero Dios es quien responde, ¿no? Porque las misiones son una iniciativa de Dios, no de la iglesia. Él fue el que dio el mandato: ir a todas las naciones y predicar el evangelio, ir a toda criatura. El que cree, se bautice, será salvo. Enseñen todas las cosas que les he mandado. Y irán y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Entonces realmente la misión, mis hermanos, es la misión de Dios. Nosotros, como hablábamos la vez antepasada, somos los colaboradores en la misión de Dios. Él tiene una misión. Nosotros tenemos que orar por esa misión que es la misión de Dios. Unirnos a lo que Dios quiere hacer primeramente a través de la oración. Pero Dios, mis hermanos, a una iglesia que está buscando hacer su voluntad, buscando llevar su evangelio a otros lugares, buscando que su reino se extienda, Dios a esa iglesia le va a responder. Primeramente hay que orar, porque si no también ¿qué va a responder Dios? No, si no oramos, Dios ¿a qué va a responder? Pero Dios va a responder, mis hermanos. Él es el que responde. No tenemos que orar. No sabemos cuándo Dios va a responder, de qué manera, con quiénes. Eso le toca a Dios. Pero el que responde es Él, el Espíritu, la tercera persona divina de la Trinidad, el Consolador, aquel que nos guía a toda verdad y nos recuerda lo que Cristo enseñó, es el guía de la gran comisión, mis hermanos. El que ejecuta la gran comisión, el que comunica la victoria de Cristo, la obra de Cristo para el avance del Evangelio de Cristo. Y Él dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Algo que es muy importante, mis hermanos. El Espíritu Santo es el que llamó, el que respondió, el que apartó. Estaban orando: Señor, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo tu evangelio será llevado? Y dijo: apártenme a estos dos. Y aquí hay varias aplicaciones en estos textos que acabamos de leer que quisiera mencionar, mis hermanos. Primeramente, como acabamos de decir, es Dios quien llama. Los misioneros y los obreros, como estamos viendo aquí, no se llaman a sí mismos. Allá en Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo irán si no fueren enviados? Y primeramente, para ser enviados tienen que ser llamados. Y el que los llama es Dios. El Espíritu Santo dijo: apártate. Un principio muy importante. El que nombra a los misioneros, el que llama a los misioneros, a los obreros, es Dios. Fue el Espíritu Santo quien apartó a Bernabé y a Saulo para la obra. Los hombres, los institutos bíblicos, las fundaciones, seminarios, escuelas de misiones no pueden enviar por sí mismos, mis hermanos. Aunque envíen ciertamente a muchos, aún las congregaciones, pero en muchos casos no son enviados por Dios. Y yo he visto muchos de esos casos. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Colombia, yo vine directamente a una escuela que suponía era escuela de misiones. Yo pensaba que yo venía algo transcultural, una tremenda preparación, y luego yo me devolvía para Israel. Y yo llegué y bueno, de todos los que estábamos allá, creo que éramos 18 estudiantes, si 2 queríamos ser misioneros, era mucho. Uno estaba ahí porque venía del Bronx, de salir de la droga hace 6 meses, otro era ex paramilitar, otro era supuestamente el líder de jóvenes, pero era terrible. O sea, un grupo bien tremendo, ¿no? Era un grupo bien tremendo. Yo decía, bueno, yo vine aquí a aprender, yo aprendo y me voy, así que soporto esto. Pero la mayoría de los que estaban ahí no estaban para ser misioneros. Varios menores de edad. Y después de una preparación de 3 meses, dijeron: ustedes ya son misioneros, y nos enviaron por 2 meses. ¿No? Desde Colombia llegamos hasta Perú, supuestamente como misioneros, y otro grupo fue para Venezuela. La cosa, mis hermanos, es que eso no es las misiones, ¿no? Los institutos bíblicos, escuelas de misiones no pueden nombrarnos misioneros. Que llama es Dios y no el hombre. Esas no son misiones. Si no somos enviados por Dios, mis hermanos, a la obra, entonces somos, ¿no?, impostores. No misioneros, no apóstoles. Porque, mi hermano, nadie se puede enviar a sí mismo. El mismo Hijo de Dios fue enviado por el Padre, no se envió a sí mismo. Si nosotros vamos a servir a Dios fuera de la esfera local, o en cualquier ministerio incluso, sea en la iglesia local, tenemos que ser llamados por Dios.
y enviados por Dios, capacitados por Dios. Ningún servicio en la iglesia de Dios, sea local o extralocal, viene de nosotros mismos ni de nuestros deseos. Viene de Dios, o si no, viene de nuestra carne, o hasta del diablo. Hay gente que ha llamado el diablo y está ejerciendo ministerios que Dios no los llamó en la iglesia de Dios. Los llamó el diablo mismo, escucharon al diablo en vez de a Dios. Y le están sirviendo al diablo, distorsionando, ejerciendo mal su ministerio en la iglesia, estando donde no deben estar, haciendo lo que no deben hacer. El diablo también tiene sus ministros que se disfrazan como ángel de luz en medio del pueblo de Dios. Hay muchos falsos ministros que Dios no ha levantado. Muchos hermanos con buenas intenciones haciendo cosas que Dios no le llamó a hacer, embarrándola. Que llama es Dios. En el ministerio no hay voluntarios. O sea, tiene que haber un corazón deseoso de servir a Dios. Tiene que haber un corazón con voluntad, en ese sentido. Pero nadie se puede a sí mismo llamar voluntariamente. El que llama es Dios. ¿No? Dios es el que llama. Su Espíritu Santo es quien nos da los dones y nos comunica el llamado divino. Lo primero que vemos es que Dios llama. ¿Pero a quiénes? Pero lo segundo que vemos es el carácter de los obreros que Dios llama. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estos hombres no eran cualquier hombres. No era como yo les conté ahora. Un joven de 15 años, una chica recién cumplida 18, yo que tenía 23, ahí todos unos jovencitos éramos en esos grupos. ¿No? He conocido líderes de misiones de 14 años. Me dicen: no, eso es tremendo, hombre. No, no es que son tremendos hombres ni preparados. Esto no tiene comparación con lo que vamos a ver aquí. Aquí encontramos personas llamadas y preparadas por Dios, que no comenzaron el ministerio hace 3 meses. Eran hombres preparados. Bernabé se había preparado en la iglesia local. En la iglesia en Jerusalén estuvo varios años. Y en Antioquía también sirviendo. O sea, Bernabé ya varios años sirviendo en la iglesia local al pueblo de Dios. Y Saulo pasó 14 años. Algunos en la iglesia en Damasco, otras en Tarso. En Gálatas se nos cuenta también que sirviendo en las regiones de Siria y Cilicia y en Antioquía de Siria. O sea, el apóstol Pablo llevaba 14 años en el ministerio, predicando, sirviendo a la iglesia. Bernabé también varios años. Ambos eran parte del presbiterio de la iglesia local en Antioquía, donde habían ya venido ejerciendo el ministerio de la palabra, donde predicaban el evangelio, donde enseñaban a multitudes. Eran ya creyentes maduros, eran creyentes probados, eran creyentes fieles. Eso sí es importante. No se nos dice por cuántos institutos bíblicos pasaron y cuántos títulos tenían de teología. Se nos dicen que venían sirviendo por años fielmente y madurando en el servicio del Señor. Eso es lo que se nos cuenta de aquellos que Dios llamó a ser de entre los primeros misioneros. Puede que cuando Dios nos llame, mis hermanos, no seamos todavía maduros. Todavía no seamos probados como deberíamos. Y la fidelidad todavía esté siendo formada en nuestras vidas. Así que no se desanimen. Porque cuando Pablo fue llamado, Pablo todavía le faltaba mucho, ¿verdad? Ya vimos cuando fue llamado, acababa de venir a ser un perseguidor. Le faltaba entender muchas cosas, le faltaba madurar, le faltaba prudencia, faltaba saber cómo moverse en medio de la iglesia de Dios. ¿No? 14 años de preparación. Cuando los apóstoles fueron llamados, ¿estaban listos? ¿No? Pedro era tremendo, ¿no? Con su boca y la embarraba cada rato. Hacía cosas tremendas y luego la volvía y la embarraba. 3 años y medio invirtió el Señor Jesucristo después de llamarlos. Lo fue entrenando. Y después que ya el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y le dio la gran comisión, los dejó 8 años quietos en Jerusalén, en la iglesia local, aprendiendo a servir a la iglesia. Antes de recién dejarlos salir a Samaria, ahí cerquita. O sea que, hermanos, Dios nos llama, pero tiene que pasarnos por una capacitación. Un trabajo en nosotros. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó, mis hermanos, yo era nuevo creyente y el Señor empezó a trabajar conmigo, llevándome a predicar el evangelio ahí cuando yo era soldado, llevándome a trabajar en el DF local con los niños, ahí en el sonido, hacía un montón de cosas, barriendo, limpiando, poniendo sillas. Pasaron casi 7 años desde que yo me convertí hasta que yo empecé a enseñar regularmente. Años donde el Señor tuvo que trabajar en mí, antes que yo comenzara siquiera a enseñar en alguna iglesia. ¿No? Entonces, Dios tiene que trabajar en nosotros. El asunto, mis hermanos, es que Dios
Tiene que hacer una obra primeramente en nosotros. Nosotros no podemos ser utilizados en su obra, sea local o regional, sin una preparación previa. Y esa preparación la hace Dios, ¿no? Una preparación que Él hace en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿no? Dios escogió a Saulo y a Bernabé, los preparó y luego les confirmó el llamado y luego los puso a ejercitarlo. Toda persona que Dios llame, mis hermanos, Dios lo va a preparar. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Hemos hablado de los ejemplos de Moisés, cómo Dios lo preparó 80 años. Hemos hablado del ejemplo de Josué, que se preparó a los pies de Moisés. Muchos, 40 años en el desierto, para luego introducir al pueblo en la tierra prometida. El mismo Señor Jesucristo pasó 30 años antes de revelarse al pueblo. Entonces no hay prisa. Si Dios nos llama a algo, mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Esperar que nos prepare. Va a tener que pasar varios procesos con nosotros. Va a tener que quebrantarnos, va a tener que humillarnos, va a tener que llevarnos a servir en lo poco, para probarnos a ver si podemos ser fieles en lo mucho. Y estos hombres habían sido probados. Vemos que, mis hermanos, Dios trabaja ampliamente en aquellos que Él va a enviar como sus representantes a extender la obra de Dios. Entonces, no tiene que desanimarse, más tiene que animarse y decir, bueno, ¿qué está trabajando Dios ahora en mí? Para yo servirle. Tercero, aquí en los principios, primero vemos que Dios es el que llama. Segundo, el carácter de los hombres que Dios llama, lo que Dios tiene que trabajar en nuestro carácter para poderle servir en las misiones. Tercero, primeramente tienen que aprender a servir en lo local. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé y Saulo primeramente habían servido localmente. Bernabé sirvió en Jerusalén por largo tiempo y luego en Antioquía otro tiempo. Lo mismo Saulo, ya vimos cuánto él sirvió. Aquellos que sirven bien para la obra de Dios en la región son aquellos que primeramente sirven bien en su propia iglesia local, ¿no? Lo mismo se puede decir de los que han de ser ancianos, ¿no? Trabajar en el servicio en la iglesia local. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Dice 1 Timoteo 3, versículo 4. Podría decirse lo mismo de que quiere ser misionero o servir en la obra regional, que ha servido bien en la iglesia local. Pues el que no sabe servir en su propia localidad, ¿cómo servirá al resto de la iglesia de Dios? Podría preguntar, aplicándolo a los obreros. ¿Cómo aquel que no quiere predicar donde vive, quiere predicar allá en la China? ¿No? ¿Cómo aquel que nunca le habló ni a su propia familia de Cristo, quiere salir a hablarle a todo el mundo de Cristo? Parece raro, ¿no? Pues yo he conocido jóvenes así, que en su iglesia local nunca sirvieron, llegaban allá a la escuela de misiones y decían, yo quiero ir a India, Dios me habló que tengo que ir a no sé dónde. Y yo decía, ¿y en tu iglesia qué hacías? Nada. ¿Por qué estás aquí? No, el pastor dijo que aquí me iban a reformar, que aquí me iban a ayudar. Imagínense, no era gente que servía en la iglesia, era gente problemática en su iglesia. Y ahora resulta que van a ser misioneros. Algo raro, mis hermanos. En nuestros días uno encuentra mucho, a veces yo en mi experiencia cristiana he encontrado muchos jóvenes o gente entusiasta que dice, Dios me llamó a servir en las naciones. Y yo veía que no servían para nada en su iglesia local. No hacían nada en su iglesia local. Ni una silla ponían en la iglesia local. Apenas se congregaban en la iglesia local y hablaban mal de su iglesia local. Yo pensaba, ¿será que ellos saben que las misiones es fundar iglesias locales? ¿Qué fueron las misiones? Tener el reino de Dios, predicar el evangelio, que surjan nuevas iglesias. O sea, si no sirves en tu propia iglesia, cuando vayas a fundar una iglesia, o sea, ¿qué vas a hacer allá? Si al que está trabajando en la obra de cero le toca hacer todo. Mucho más que poner sillas, ¿no? Los que fueron a comenzar obras nuevas son los toderos. Predican, arreglan, cantan, ¿no? Cierran, abren, llegan primero, se van últimos, ¿no? Entonces, eso no es así. No, yo me acuerdo cuando conocí al hermano Pablo. Él es el que predicaba, el que tocaba la alabanza, cantaba, llevaba los signarios, las cosas ahí cargadas a la casa de don Héctor, también se las llevaba luego a la casa de él otra vez. Llegábamos, poníamos las sillas, después también había que sacarlas, guardarlas allá en la cocina de don Héctor, ¿no? O sea, cuando la obra comienza tiene mucho trabajo y hay gente que parece que no sabe lo que es la obra de Dios. Piensa que es viajar. Yo tuve muchos estudiantes cuando fui líder en las misiones, muchos estudiantes que lo que querían era viajar. No les interesaba predicar el evangelio, querían viajar. Especialmente el último grupo que llevé a Israel. Todo el mundo quería ir a Israel, pero a predicar el evangelio,
¿no? Querían conocer Jerusalén, querían ver allá, también fuimos por Europa, querían ir por Europa, querían conocer allá Suiza, después hacerse un desvío para ir a ver si podían ver la Torre Eiffel, ¿no? Parecían turistas, más que misioneros. Eso es una cosa. Hermano, yo conocí muchos misioneros en Israel que no hacían misiones. Estaba allá porque su denominación quiere tener su bandera allá en Jerusalén, que tenían un misionero allá en Jerusalén. Para poder decir aquí en Colombia, yo conocí iglesias en Colombia que querían tener su misionero allá en Jerusalén para poder decir, tenemos un misionero en Jerusalén predicando a los judíos. Y luego yo cuando volví a Israel de visita a mi familia, iba a conocer al misionero, ¿qué estás haciendo? Nada. Y yo decía, ¿será que la iglesia sabe? No está haciendo nada. ¿Sabes hebreo ya después de tantos años? No. ¿Has predicado a algún judío? No. ¿Qué haces? No, pues me envían ofrendas, tomo fotos que viajo por acá o acá. Son las misiones para muchos, mis hermanos. Terrible. Es horrible, mis hermanos. Entonces es muy diferente. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la mayoría de esas personas nunca han servido en su iglesia local. Entonces cuando viajan a un lugar donde hay que fundar iglesia, pues menos van a servir cuando no hay nada. Mucho menos si no han servido en su propia localidad. El que no sirve donde se congrega, ¿cómo servirá a otros? El que no predique el evangelio en la ciudad o el pueblo en que vive, ¿cómo predicará en África, Asia, en las naciones? Un encuentro hoy, mis hermanos, todas estas cosas que nosotros decimos, que acabo de mencionar. La motivación de muchos es simplemente eso, mis hermanos, viajar por las naciones. Incluso hay hermanos con dones de enseñanza, de predicación, que en sus propias iglesias locales no enseñan, no sirven, pero sí quieren viajar por las iglesias locales enseñando, quieren que los inviten a los seminarios, quieren que los inviten a los campamentos, quieren ir a las iglesias y ¿por qué no me dejan enseñar acá? Y en su propia iglesia local no hacen nada. Yo también conozco hermanos así en el ministerio. Hermanos queridos, hermanos que tienen los dones para enseñar y para servir, pero en su propia iglesia local han fallado. No sirven. No aman a la iglesia donde se congregan. No se sacrifican por ella. Entonces, ¿cómo un obrero así va a poder servir a otras iglesias del Señor o fundar nuevas iglesias? Ese no es el tipo de obreros que Dios quiere. Si queremos ser usados por Dios en lo mucho, tenemos que ser primeramente fieles en lo local. Si no, Dios no va a poder servir, no nos va a llamar a servir en lo regional. O si nos llama a servir en lo regional, no nos va a dejar ir hasta que nos ponga primeramente a servir en lo local. Así pasó con el apóstol Pablo. Él fue llamado a servir desde el principio a los gentiles. Pero primero Dios lo dejó en varias iglesias locales, aprendiendo. Porque fue lo que él iba a hacer. Creo que vamos a ver en el capítulo 3 y en el capítulo 14. Él reproduciendo lo que ya venía haciendo por 14 años. Iglesias locales. En cada ciudad. Eso es lo que se trataba de las misiones. Eso es lo que él iba a hacer. Cuarto, la importancia de la iglesia local en las misiones. Hablamos bastante de que Dios llama y aquel que es llamado, su carácter, su servicio que es primeramente local. Pero ¿cuál es el papel de la iglesia local en las misiones? 13.1. Hechos 13.1 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿A quién habló el Espíritu Santo? A la iglesia. Al liderazgo de la iglesia que representaba a la iglesia. A la iglesia local le dijo, apartadme. No le dijo a Pablo y a Bernabé, apártense. No, a la iglesia, apártenme de estos dos. ¿No? Como dice el hermano Paul Washer, la iglesia local es el centro de misiones, de operaciones de la gran comisión. Y los ancianos son quienes dirigen. Entonces Dios habló a los ancianos que habían y dijo a los ancianos, de entre ustedes 5, apártenme a estos dos, a Saulo y a Bernabé, para una obra que yo los he llamado. Entonces en la Biblia, mis hermanos, encontramos las iglesias locales ligadas a la obra, no encontramos misioneros a sus propias despensas. Ciertamente hay casos como el de Felipe, que escapó de una persecución y fue predicando el evangelio. ¿Pero qué hizo luego? Llamó a su iglesia en Jerusalén, enviando a los apóstoles. Siguió en comunión con la iglesia. La obra que estaba haciendo Felipe en Samaria no quedó desligada de la iglesia local de la cual él venía. Cuando comenzó la obra en Antioquía, ¿qué pasó? La iglesia local de Jerusalén envió a Bernabé. Vemos que las iglesias locales siempre estaban conectadas
a las misiones, y lo vamos a ver continuamente con esta iglesia de Antioquía, en Antioquía, que está bastante conectada con lo que el apóstol Pablo y sus compañeros iban a hacer en la obra. Allí, en la iglesia local, es donde los obreros se preparan. Allí es donde Dios los aparta. Y de allí es donde Dios los envía a la gran comisión. Eso es lo normal. Ha habido momentos en la historia de la iglesia que, como la iglesia ha sido negligente en esto, Dios primeramente tuvo que levantar a uno para que la iglesia local viera cuál era su misión, como el caso de William Carey. ¿No? Estaban los bautistas bien calvinistas en aquella época en Inglaterra y decían, no, ¿para qué vamos a predicar el evangelio si Dios tiene sus escogidos? ¿No? Antes de la fundación del mundo, eso no se pueden perder, serán salvos sí o sí. ¿Para qué vamos a predicar el evangelio? Y William Carey dijo, no, hay que ir a predicar el evangelio, agarró las escrituras, fundó una organización misionera en aquella época porque la iglesia local se desentendió de su trabajo de llevar el evangelio a otras naciones. Se desconectó de la gran comisión. Tocó que un hombre comenzara para que la iglesia volviera a irse conectando. También como Hudson Taylor con las misiones en la China. Nadie quería ir por allá a China, de la manera que lo estaba haciendo, mezclándose entre las personas. Nadie quería entrar al interior de la China. Él, como la iglesia no quería ir, él tuvo que fundar una organización misionera para ir al interior de la China. Porque la iglesia no quería salir de la costa. Estaba muy cómoda allá. Le daba miedo meterse dentro de la China. Entonces, cuando la iglesia, mis hermanos, olvida su gran papel, en la gran comisión, Dios tiene que levantar a algunos hombres para que la iglesia recobre esa visión. Pero lo normal es, y debe ser entre nosotros, que la iglesia local esté conectada con las misiones y no desconectada. No que haga falta que surjan ahí grupos misioneros aparte de la iglesia, organizaciones paraeclesiales. Porque la iglesia tiene ese trabajo, mis hermanos. Nosotros, usted piensa en la iglesia, no piense en los líderes, piensa en nosotros. Tenemos ese trabajo. Nosotros, mis hermanos. Ahora, aquí en el libro de Hechos encontramos algo que nosotros podemos llamar también los centros de la obra en esas iglesias locales. Un centro de la obra fue una iglesia que por su ejemplo y influencia del ministerio de la palabra sirve y ayuda en la región, a las iglesias de su región, y en donde salen obreros a predicar el evangelio y fundar nuevas iglesias. Eso lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén era un centro de la actividad de la obra misionera. En la primera mitad del libro de Hechos, como decíamos, encontramos la iglesia en Jerusalén. Allí surgió la primera iglesia local, la cual sirvió fielmente al Señor, primeramente localmente, dando testimonio en Jerusalén, y luego extendió la obra a Judea, y luego a Samaria, luego a Galilea, llegó hasta Cesarea, y luego llegó hasta Antioquía. Vemos cómo esta iglesia local fue un centro para la obra de la predicación a los judíos. Hasta este entonces, el centro de actividad o centro de la obra Jerusalén sería como base para esa base de operaciones para la propagación del evangelio en todos estos lugares. Los apóstoles salían, visitaban iglesias, predicaban el evangelio y luego regresaban a Jerusalén. También allí se enviaban obreros a ayudar a otras iglesias, como el caso de Bernabé, que se envió a Antioquía. Entonces era un centro de la obra muy importante en la primera etapa de la iglesia. De ahí salieron los 2 apóstoles a predicar el evangelio a todas las naciones. De ahí salió Mateo hacia África, otros salieron hacia la India, otros salieron hacia Europa, de Jerusalén. Fue un tremendo centro de la obra misionera. Y luego llegó Antioquía como centro de la obra. Vemos cómo Antioquía desde ahora va a llegar a ser el centro de la obra para la propagación del evangelio entre los gentiles. Veremos a Pablo y a Bernabé salir de Antioquía a predicar el evangelio, y de allí veremos como Pablo vuelve continuamente, da informes y vuelve a salir al segundo viaje misionero y vuelve después al tercer viaje misionero. Entonces vemos que esos centros de la obra eran lugares donde salían y volvían los obreros, los misioneros, a sus sucesivos viajes, a visitar las iglesias, porque el segundo viaje misionero Pablo comienza visitando las iglesias antes de ir a fundar nuevas. Entonces vemos, estos eran los centros de la obra. Y así a lo largo de la historia han habido diferentes centros de la obra, no es que solamente ahí en la Biblia, como si esto fuera algo que ya dejó de existir. Por ejemplo, en la época de la Reforma estuvo Ginebra, ahí estuvo Juan Calvino, y esta llegó a ser una iglesia muy importante y muy influyente. De ahí se enviaron misioneros, de ahí la predicación de la palabra influyó en toda la región de Suiza y Europa. De allí la Escuela de Teología preparó muchos maestros para otras iglesias. De allí se imprimieron Biblias
que eran en el idioma de las personas para que pudieran llegar a las demás personas. Una Biblia muy importante que usaron, por ejemplo, los peregrinos que luego llegaron a Estados Unidos es la Biblia de Ginebra. Entonces fue un centro de obra muy importante. También la iglesia en Moravia. Fue una iglesia tremenda. Ellos comenzaron igual que en el libro de Hechos leímos hoy, orando. ¿Cuánto tiempo oraron? 100 años de manera ininterrumpida. Una reunión de oración de 100 años. ¿Se imagina eso? Donde se iban relevando entre sí para que la oración continuara en grupos. 100 años. Nosotros a veces ni venimos ni aquí a la reunión de oración que dura 2 horas. No, yo 100 años ahí orando. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a sacar moravos. Los primeros 2 ahí se vendieron como esclavos para ir a predicar a una isla que solo esclavos podían entrar. Y de ahí en adelante Dios empezó a sacar moravos y moravos y moravos. Cantidad. No me acuerdo ahora las cifras, si la mitad o más de la mitad de la congregación llegó a salir de misioneros. ¿Se imagina eso? Que más de la mitad de nosotros salgamos de misiones. Tremendo, ¿no? Y esa iglesia llegó por todo el mundo. También la asamblea de los hermanos libres, allá que comenzaron en Plymouth, en Inglaterra, de ahí salieron, nomás comenzando esas congregaciones, salieron los hermanos Groves y otros misioneros, de ahí salió George Mueller, de ahí salieron maestros tremendos como John Nelson Darby, que influenció bastante la teología, de estas iglesias que fueron centros de la obra, lugares que fueron por su ejemplo y su influencia en la predicación de la palabra, lugares que fueron ejemplos para otras iglesias y que también Dios pudo utilizar estas iglesias para preparar personas para las misiones. Y así hay muchísimos ejemplos. La iglesia en Shanghái, por ejemplo, donde estuvo Watchman Nee, sostenía 500 obreros, si mal no recuerdo, 500 misioneros que servían a otras iglesias locales. Una sola iglesia. Tremendo, ¿no? Entonces, la iglesia local tiene un gran papel. Las iglesias locales han sido utilizadas en la historia. Nosotros, mis hermanos, si oramos al Señor, si nos disponemos, Dios puede convertir esta iglesia local en un centro de la obra, en un lugar donde sean preparados hermanos y salgan hermanos a servir a otros lugares. Ahora, ¿cómo esa iglesia? Pero aquí hablamos cosas muy generales. ¿Cómo de una manera más específica la iglesia local puede involucrarse en la gran comisión? ¿Cómo tú y yo podemos comenzar a involucrarnos en las misiones? Versículo 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces es importante, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos llame, nos prepare y capacite para la obra. Pero la iglesia también participa en nuestro servicio, como acabamos de leer. ¿Qué es lo primero que leemos? Primeramente, la iglesia participa en la confirmación del llamado. Dios llama, pero la iglesia tiene un papel en la confirmación del llamado de aquellos que Dios va a enviar. Volviendo al versículo 2, dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, la iglesia presidida por su presbiterio recibió del Espíritu Santo la confirmación del llamado de Bernabé y de Saulo. No es que ese día Saulo y Bernabé dijeron, nos llamó a nosotros, no me lo esperaba, yo no sabía. Nunca me pasó por la mente, las misiones, ¿seré yo, Señor? No, ellos ya tenían un llamado, parte de Dios. El caso de Pablo es bien evidente ya desde su conversión, el llamado que él tuvo. Pero luego llegó el tiempo, después de que Dios lo preparó, que Dios dijo a la iglesia, ahora ya. O sea, yo los he llamado en privado, pero ahora en público también, aparte. Es una doble confirmación, ¿no? Por una parte, Dios llama de manera personal al obrero, pero también el testimonio público de la iglesia confirma ese llamado. Es un doble testimonio. Espíritu Santo en privado y luego la iglesia en público. Entonces es algo raro que alguien venga y diga, Dios me llamó, y que ninguno de la iglesia se entere. Que esa persona tenía ese llamado, nunca, tú misionero, pero... ¿no? Sería como raro, mis hermanos, que un ministerio que es tan obvio, la iglesia no pueda percibirlo y nadie se dé cuenta. Pero percibirlo ¿cómo? Pues se ve que, o sea, si el llamado va a predicar, digamos que alguien aquí llamado a la China, pues lo vamos a ver predicando aquí a todo el mundo. ¿Por qué? Porque te llamado a predicar el Evangelio. Vamos a ver que expresa claramente el Evangelio. Vamos a ver que es alguien que sirve en la iglesia local, que Dios le da gracia, que Dios le da dones, que se nota, tiene perfil de misionero. Se le ve en la sangre, se le ve en los ojos, se le ve en el servicio, se le ve por todos lados. Es como Dios manifestando su gracia en esa persona. ¿Qué hace la iglesia? Oye, sí, Dios te ha preparado, Dios te ha formado el carácter,
Dios te ha aprobado tu fidelidad aquí en la iglesia, ha aprobado tu constancia, tus servicios de bendición. Oye, Dios te está preparando para servir en un servicio más amplio. Se hace obvio la iglesia puede reconocer ese llamado porque se está ejercitando ya en lo local. Ahora, es sorprendente que alguien aparezca y diga, Dios me llamó a la China. Y nunca casi se congrega, casi nunca sirve, no se le ve ningún don, nunca predica el evangelio a nadie. Está difícil que la iglesia vaya a respaldar ese supuesto llamado, ¿no? Entonces la iglesia tiene un papel en el discernimiento de aquellos que Dios está llamando a las misiones. Como dice John Stott, este equilibrio es saludable y evita dos extremos. El primero es de la tendencia hacia el individualismo, por el cual una persona reclama dirección personal y directa del Espíritu sin ninguna referencia a la iglesia local. O el segundo, que es la tendencia hacia el institucionalismo, por el cual todas las decisiones son tomadas por la iglesia sin ninguna referencia al Espíritu Santo. Si bien no podemos negar la validez de la elección personal, es solo sana y segura cuando ésta está unida al Espíritu y a la iglesia, dice nuestro hermano John Stott. Entonces, la importancia de esa doble confirmación, mis hermanos. Si Dios nos está llamando a nosotros, a cualquier ministerio, incluso puede ser el ministerio de la palabra, incluso sea con niños, sea con los jóvenes, sea en misiones, no solamente Dios te va a hablar a ti, Dios también se lo va a mostrar a la iglesia, se lo va a mostrar al liderazgo. La gente va a poder discernir que tú realmente tienes ese llamado y la iglesia va a reconocer públicamente el llamado que Dios ya te hizo en privado. Esa es la doble confirmación y en eso participamos todos, mis hermanos. Especialmente el liderazgo tiene que ser sensible a ello. Pero todos participamos en la formación de esas personas y el reconocimiento de esas personas. Segundo, participamos por medio de la oración. Entonces, después de ayunar, orar, ¿no? Dice ahí el versículo 3. Como dice nuestro hermano Simón Kistemaker, aquí no solo está orando y ayunando los líderes de la iglesia, sino también la iglesia. Lo más seguro es que la iglesia, después de que pasó este asunto de que por medio de tal vez de uno de los profetas que estaba ahí, Dios dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado, entonces se convocó la iglesia. Y ellos oraron y ayunaron por esto que Dios había hablado. La iglesia estaba reconociendo también y estaban orando por estos hermanos que iban a ser enviados. Entonces la iglesia participa activamente, mis hermanos, por medio de la oración. Primeramente, como ya vimos al principio, para que Dios envíe obreros a la mies. Pero cuando Dios ya envió los obreros a la mies, ¿qué hay que continuar haciendo? Hay que continuar orando. La oración es como una soga, mis hermanos. Una comparación que hacen bastantes misiones, que las misiones son como un pozo, donde el misionero va a bajar. Y por un lado está el misionero abajo de un lado de la cuerda, en el pozo, y por otro lado está la iglesia sosteniéndolo, sosteniendo la cuerda. Y una manera en que la iglesia sostiene la cuerda es por medio de la oración. Ya vimos hace 3 semanas cuando el hermano Pablo enseñó este último capítulo de la epístola a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo rogaba a la iglesia para que oraran para que el evangelio corriera rápidamente, así como había llegado hasta ellos para ser recibido allá en Corintio, donde ellos estaban predicando. Entonces, mis hermanos, la iglesia no puede librarse de los misioneros en cuanto a la oración. Una cosa práctica que todos podemos hacer. ¿Quién no puede orar, mis hermanos? Todos podemos orar, todos podemos participar de las misiones. Yo me suscribí en Open Doors para orar por la iglesia perseguida y me van llegando boletines por qué cosas orar, en lugar donde el evangelio es predicado. Entonces tú puedes suscribirte, puedes buscar información donde hay hermanos que están sirviendo, o entre nosotros preguntar a los hermanos que sirven en el liderazgo, hermanos, ¿por quiénes están sirviendo en la obra? ¿Quiénes están en algún lugar comenzando una obra? ¿Qué obras necesitan que estemos orando por ellos? Ahora que el hermano Pablo viajó, por ejemplo, ¿no? Aquí oramos por él el día que se fue, así como ellos oraron por Pablo y Bernabé. Pero ¿y seguimos orando por ellos? ¿O solo aquí cada domingo cuando recordamos, hey, oremos por el hermano Pablo? ¿O aquí en la reunión de oración solamente? Todos los días cuando nos acordamos deberíamos orar por la obra que Dios está haciendo entre las iglesias donde el hermano Pablo y su esposa están viajando. Para que Dios abra puertas a la palabra. Por ejemplo, está haciendo tan tremendo ya el impacto en Bucaramanga que solo había predicación jueves, sábado y domingo. Fue tan tremendo el jueves que hasta el viernes también se abrió otra oportunidad para predicar. ¿Se sabe eso? ¿Está orando por eso? ¿Por lo que Dios estará haciendo ya en la iglesia? Tenemos que orar mismo, tenemos que participar de la obra en la región, en el mundo, en las misiones por medio de la oración. Tercero, dice que impusieron las manos. Eso nos habla de la comunión. Dice,
y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. La imposición de manos puede significar varias cosas. Hasta ahora veíamos que algunos recibieron el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, como en Samaria, o como el apóstol Pablo cuando Ananías fue a orar por él por su sanidad y para que fuera lleno del Espíritu Santo. Este no es el caso. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, tampoco iban a recibir un nuevo don, ¿no? Un nuevo don espiritual. Más bien la iglesia se estaba identificando con aquellos que eran enviados por Dios a la obra. Esa imposición de manos era una identificación, era como una ordenación, por así decirlo. ¿Qué fue una ordenación? Como cuando se ordenan, por ejemplo, diáconos, o se ordenan ancianos, o en este caso, misioneros. Es un reconocimiento público de algo que Dios ya decidió. Nosotros no nombramos ancianos. Dios, aparte de ancianos, la iglesia los reconoce. Nosotros no nombramos diáconos. Dios da dones a los que han de ser diáconos, ellos son probados, tienen el servicio, la iglesia reconoce el diaconado, eso es lo que llamamos el nombramiento, es un reconocimiento público. Aquello que Dios había hecho en privado a Pablo y a Bernabé y que había revelado el presbiterio, que estaba orando, ahora la iglesia públicamente decía, nosotros estamos en comunión con esta decisión. Nosotros nos identificamos con estos hermanos que van a predicar el evangelio en otros lugares donde el evangelio no es conocido. Así como orábamos por Pablo y Diana, que decíamos así como ellos van, nosotros íbamos con ellos y oramos por ellos aquí. Entonces, así mismo ellos estaban diciendo, ellos fueron una parte nuestra de la iglesia local, Pablo y Bernabé van en nuestro lugar, nosotros vamos con ellos porque vamos a estar orando por ellos y también, como vamos a ver ahora, también sosteniéndose económicamente. Eso es lo siguiente que también puede hacer la iglesia. Entonces, iban de parte de Dios, pero iban en comunión con la iglesia, que se identificaba con ellos como miembros, que iban a hacer una obra extra local. Salían en comunión con la iglesia y cuando volvieran iban a dar informes a la iglesia, allí en el capítulo, al final del capítulo 14. Entonces, como iglesia, mis hermanos, tenemos que identificarnos con aquellos que hacen la obra. Cuarto, los enviaron. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. No es que le dieron un empujón, suerte, vayan. Las misiones. La palabra enviaron no hace referencia a que solamente que oraron por ellos, se identificaron con ellos y seguirían unidos en oración con ellos. Es mucho más, mis hermanos. Muy seguramente otros pasajes nos van a ayudar a entender este pasaje. Por ejemplo, Tito 3:13. Rápidamente les voy a leer. Tito 3:13 dice, encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. ¿De qué habla el apóstol Pablo aquí a Tito? Encamínales. Que venían caminando mal y iba a ayudarle a poner los pies derechos. ¿Qué es encaminar? Por lo último que dice podemos entenderlo. Para que nada les falte. ¿Qué era eso de encaminar a estos viajeros, a estos misioneros? A ayudarles económicamente a continuar su viaje en la obra. Eso era lo que hacían. Tercera de Juan dice, en su capítulo único, versículo 5, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Además vienen a ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor del nombre, aquí la de misioneros, de apóstoles, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Acá habla esa participación de este hermano Gallo, como él, aquellos que viajaban predicando la palabra de Dios entre las iglesias o a fundar iglesias, él hacía bien en ayudarles en su viaje. Porque ayudándoles en su viaje, hablamos de economía, de hospedarlos, de darles dinero para continuar, darles provisiones, más que nada en aquella época para esos viajes tan largos a pie, o a veces pagar para ir en un barco, los ayudaban también. Eso dice aquí que es colaborar en pro de la verdad. O sea que cuando estamos colaborando con los misioneros, cuando estamos colaborando con los hermanos que hacen la obra, de manera también no solamente orando, sino también financiera, estamos colaborando con que el evangelio avance. Estamos colaborando con la extensión del reino de Dios. 2 Corintios 1:15 dice, y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que 2 veces recibierais bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminado por vosotros en mi viaje a Judea. O sea, económicamente. Ayudado para que después de visitarlos
lo encaminaran para ir a Judea. Entonces vemos continuamente esto en las Escrituras, continuamente en el lenguaje del apóstol Pablo. Eso lo aprendió allá. Ahí lo enviaron de Antioquía, lo ayudaron económicamente, seguramente le dieron plata tal vez para pagar el pasaje que iba a pagar de barco para ir a Chipre. Y también a Bernabé, provisiones, tal vez dinero hasta para regresar, no sabemos. Entonces la iglesia ayudó financieramente. Otra cosa que podemos hacer como iglesia en cuanto a las misiones es colaborar. Pero algo importante es que en esto no hay que ser ingenuos. Yo que estuve ahí entre los misioneros, mi hermano, aprendí que había mucha gente ingenua dando mucho, a gente que, como ya mencionamos antes, no estaban haciendo misiones. Y yo veía luego cheques de miles de dólares para supuestamente misioneros. Y yo decía, si vieran cómo gastan la plata en bobadas, cosas que no tienen nada que ver con la evangelización y la extensión del reino de Dios. Entonces, hasta para dar en las misiones hay que ser sabios como iglesia. Deberíamos pedir consejos si apoyamos a algún misionero. Deberíamos conocer a los misioneros que apoyamos. Y como Pablo daba reportes, tener reportes a gente que supuestamente apoyamos. Lo importante, si como iglesia vamos a crecer en eso, es conocer bien a quienes la iglesia debe apoyar y a quienes no. Porque para no cometer ese tipo de errores. También más adelante le podemos leer, como leímos en la epístola a los Filipenses y también en la epístola a los Corintios, las iglesias de Macedonia ayudaron a Pablo financieramente cuando estuvo en Corinto. La iglesia de Filipos lo ayudó, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos Filipenses, cuando estuvo en la cárcel, le enviaban ofrendas. Que vemos la iglesia colaborando continuamente con los obreros de Dios. Y por último, en el versículo 4, vemos también qué importante es el envío de Dios. Ya vimos el envío en cuanto al llamado, pero también tenemos que ver el envío en cuanto a la dirección en las misiones. Dice, ellos pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Seleucia el puerto de donde iban a partir para Chipre. Pero el Espíritu Santo los llamó. Ahora también les guiaba en la dirección que debían ir. Porque listo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Pero ahora tocaba, ¿y para dónde? Es esa obra que nos ha llamado. ¿A dónde iba? ¿Vamos para Asia? ¿Vamos para África? ¿Será que hay que ir por dónde? El Espíritu Santo es el que dirige las misiones, ¿no? Entonces el Espíritu Santo los encaminó para que fueran para Chipre. Así como más adelante en su segundo viaje misionero les iba a impedir hablar cualquier palabra en Asia. Les iba a decir, a Bitinia no. Les iba a mostrar la visión del varón macedonio, vayan para Macedonia. Entonces el Espíritu Santo es el que guía la obra, mis hermanos. De principio a fin, damos su dirección. Él sabe dónde están los corazones ya preparados para oír el mensaje. Y también dónde el mensaje no será escuchado. Como le dijo a Pablo, vete a Jerusalén que aquí no van a recibir tu testimonio. Él sabe dónde y dónde no están listos los corazones para escuchar el evangelio. Él fue el que le dijo a Felipe, desciende por el camino desierto, acércate a ese carro, predícale a ese eunuco etíope. Fue el Espíritu Santo que le dijo a Pedro, desciende y ve con esos hombres. Y ahí fue a casa de Cornelio a predicar el evangelio. ¿Qué nos damos cuenta continuamente en cada pasaje? El Espíritu Santo, guiándolo. El Espíritu Santo diciendo, por allá no. Él es el jefe de la misión. Entonces, de principio a fin, desde el llamado hasta la guía, la preparación, que trabaje en el carácter, en la iglesia, fue una obra del Espíritu Santo. Las misiones son llevadas a cabo por la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, conectada en oración. Entonces, llegando a las conclusiones, mis hermanos, de lo que hemos visto hoy. Dios nos muestra por su palabra iglesias como Jerusalén, como Antioquía, que fueron usadas para extender el reino de Dios. Y como iglesia local nosotros también estamos llamados a participar en esa gran comisión, mis hermanos, con estos principios que veíamos hoy. Dios llama, Dios capacita, Dios confirma. Él da llamado por medio de su iglesia para confirmarlo también, y Dios guía el avance de su obra como acabamos de ver. Aquel que Dios llame debe comprometerse con su crecimiento espiritual, el de su familia, el desarrollo de los dones que Dios le ha dado y el servicio a Dios en medio de la iglesia local. También vimos que nosotros como iglesia debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer para participar de esa obra extendida por toda la tierra. Primeramente, vimos que hay que orar por su obra, orar por el avance de su reino, orar para que Dios llame hombres y mujeres, equipe y los envíe a su mies.
También vemos que como iglesia local debemos ayudar a otros a prepararse para el servicio a Dios. Por ejemplo, Dios aquí nos ha permitido la escuela y muchísima literatura que tenemos. Es una parte de lo que tenemos que hacer. Porque como decíamos, la preparación es importante. Que uno va a predicar si uno no sabe. Que uno va a enseñar si uno no sabe. Es importante la preparación también teológica y de las Escrituras, como también Pablo y Bernabé la tuvieron. Y también como iglesia tenemos que discernir el llamado de Dios para reconocerlo. También tenemos que comprometernos con aquellos que Dios llame a la obra regional y las misiones. Aprendimos que tenemos que orar por ellos, participar también de sus necesidades y las de su familia y aportar para el avance de la obra, sea literatura, sea ayudar a iglesias que están surgiendo, obreros que tienen dificultades que están a tiempo completo, etc. Señor, permita que como iglesia local, mis hermanos, vamos a ser parte de un mayor servicio que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha dado hasta ahora. Primeramente, que sirvamos cada vez más y mejor aquí en nuestra propia localidad, donde el Señor nos ha plantado. Y siendo fieles en lo local, Dios empieza a levantar entre nosotros hombres, mujeres, jóvenes, solteros, casados, para ayudar a otras iglesias locales, ¿no? Siempre cada vez que el hermano vuelve, yo vuelvo de algún viaje, que decimos, mucha necesidad, hay iglesias donde no hay nadie que enseñe, hay iglesias donde no hay ni un anciano, hay iglesias con todo tipo de carestía, hay lugares donde ni siquiera hay una iglesia local, y los pocos hermanos que hay dicen, ¿por qué no nos envían uno? Como si aquí tuviéramos muchísimos. Estamos formando, gracias a Dios, bastantes, pero todavía somos pocos. Hay que formar más. Hay tanta necesidad, entonces Dios quiere que entre nosotros nos estemos preparando, estemos madurando, estemos sirviendo para que Dios nos pueda llamar a un servicio más amplio. Dios quiere que aquí puedan salir muchos, que haya tanto entre nosotros, que sobreabunde tanto entre nosotros los ministerios, la abundancia de hombres y mujeres de Dios sirviendo, que esa bendición pueda rebosar para la bendición de nuestra región aquí en Colombia y de otros lugares donde Jesús nunca ha sido anunciado, mis hermanos. Dios levante entre nosotros una iglesia así como fue en Jerusalén y Antioquía. Que el Señor nos ayude.